Ahora sí. Quiero preguntarles, ¿ven el prompt del mouse en la pantalla? No, no se ve. No se ve, ¿verdad? O sea que no me pueden seguir porque es que he hecho una presentación diferente. Yo por eso es que no uso esta modalidad de presentación porque no se ve el prompt. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una presentación diferente para poder ver el prompt y aún para poder escribir. Permítame un momento. Ahora sí ven el puntero láser. Sí, ahora sí. Va, entonces vamos a hacer una cosa. En esta modalidad yo no puedo ver el chat. Tendría que salirme de la pantalla completa para ver el chat. Así que si quieren comunicarse conmigo, abren su micrófono y se comunican. Bueno, entonces estamos aquí. Tenemos la energía total de todo el sistema, el número de partículas en el nivel cuántico y por la energía de cada partícula. Sumamos todo eso. Y vamos a suponer, decíamos, un sistema en el cual tenemos 11 partículas y distribuidas de acuerdo a este esquema. Este esquema es un esquema hipotético, es únicamente para mostrar, para hacer pues la deducción de la ecuación. Estos son los números cuánticos, perdón, la suma de los cuadrados de los números cuánticos. Aquí tenemos los números cuánticos en este lado de aquí y el número de partículas. Y aquí abajo tenemos la sumatoria o el cálculo de la energía total. En el primer, en el primer caso tenemos 0 partículas en el estado cuántico donde Nx, Ny y Nz es igual a 2. En el segundo caso tenemos una partícula en el estado cuántico Nx3, Ny y Nz iguales y iguales a 1. Esto da, al sustituir en la suma de los cuadrados de los números cuánticos, da 11. En el caso anterior da 12. Da 12. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado son 4 por 3, 12. En el otro caso tenemos dos partículas en el estado cuántico. Nx igual a 1, Ny igual a Nz e igual a 2. La sumatoria de los cuadrados de los números cuánticos en este caso da 9, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Son 2, 2, 4, 8, 9. En otro caso tenemos tres partículas en el estado cuántico n igual a 2, ny igual a nz igual a 1. La sumatoria de los cuadrados es 6. Y en el último caso tenemos 5 partículas en los estados cuánticos nx, ny y nz. Igual entonces estos a 1, la suma de los cuadrados da 3. Entonces la energía total sería 5, empezamos con el último, 5 por 3, porque es el número de partículas multiplicado por la energía total. 5 por 3, y vean aquí que hemos sacado el factor común de h cuadrado entre 8mb elevado a los 2 tercios, porque todos los términos van a tener
este factor común. Así que para este caso tenemos 5 por 3 más 3 por 6 más 2 por 9 más 1 por 11 y 0 por 12 pues es 0. En total pues la suma nos da 31 de h cuadrado sobre 4m elevado a la 2 tercios. Aquí ya está simplificado, porque como es 8, ya se ha sacado en la mitad. Entonces, ahora veamos. Esta es la energía total. Ahora veamos cómo cambia la energía total si cambiamos el volumen. Esto llevará o se llevará a cabo, mejor dicho, este proceso. Este es un proceso termodinámico. Cambiar la energía al cambiar el volumen. Podría ser esto una compresión. Y por eso aquí se aclara el proceso termodinámico que se le va a hacer al gas. Se va a hacer de tal manera que la caja siga siendo cúbica, ¿verdad? Siga siendo cúbica. Esto es, sería aumentando la presión en las 3 coordenadas de la caja. Matemáticamente, esto se hace tomando la derivada de la energía total con respecto al volumen. Veamos entonces cómo nos queda esa derivada. Aquí tenemos, tomamos la derivada de la energía total, aquí está la expresión, la parcial de E con respecto a, es parcial porque hay dos variables ahí, N sub I y E sub I. Y derivamos entonces con respecto al volumen. Para hacer esto, debemos sustituir en la energía la ecuación de energía cuántica para el sistema. Por cierto, este dibujo que está aquí no es un dibujo cualquiera. Esta es la fotografía con un microscopio electrónico de fuerza atómica de un gas cuántico. Así se ve, un gas cuántico. O sea, un par de átomos, unos cuantos átomos, ¿verdad? Encerrados en un sistema. Entonces tenemos aquí, como el número de partículas, N sub I, no depende del volumen, solo la energía, entonces lo sacamos, ¿no? Sacamos y tenemos entonces el operador de primera derivada operando sobre la energía nada más. Y tomamos entonces la derivada de la ecuación de energía con respecto al volumen. Aquí la tenemos ya. El volumen entonces queda elevado a las 5 tercios, ¿verdad? Porque como está a la 2 tercios, en el denominador lo pasamos al numerador a la menos 2 tercios, y al hacer la diferencia, pues entonces, y ahí de ahí donde sale el menos 2 tercios. Así que tenemos aquí la derivada de la energía con respecto al volumen. Ahora notamos, voy a cambiar así, notamos que este volumen a las 5 tercios lo podemos escribir como B por B a la 2 tercios. Así. Este sería a la 1 o 2 sobre 2. Esto es igual entonces. Así que este H entre el B a la 2 tercios, todo este término que les... incluyendo el 8M, también, esa es la energía de una partícula cuántica, la energía total. Pero aún con esto, el NI, todo este término es la energía total. Entonces lo sustituimos. En lugar de todo esto que les he encerrado en el círculo, escribimos energía total. Así que la parcial de E
total con respecto al volumen es igual a menos 2/3 de la E total sobre B. Y ahora recordemos el principio de equipartición de Boltzmann, que nos dice que la energía total de una partícula en un sistema macroscópico es igual a 3/2 de RT. Y esa es una buena aproximación de la física clásica para sistemas macroscópicos, ¿verdad? No hay duda. La energía falla, si se recordarán en cuántica, para temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero para temperaturas mayores al cero absoluto, la energía, el principio de equipartición de Boltzmann, es una buena aproximación. Entonces, sustituimos en lugar de la energía total, porque ahora esto ya lo aplicamos al sistema de n partículas. En lugar de la energía total, escribimos 3/2 de RT. Aquí lo he sustituido. Y ya estamos en el sistema macroscópico, en las n, en el mol de partícula. Así que ese sistema también va a cumplir con la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, RT, bueno, aquí se cancelan estos, el 2/3 con el 3/2. Solo nos quedará entonces, aquí no tengo ya, RT sobre B. Y RT sobre B es P. Bueno, la ecuación es nRT sobre B. Pero como hablamos de un mol de partículas, entonces n sería 1. Entonces sustituimos en lugar de RT sobre B la presión. Y miren qué increíble, obtenemos que la variación de energía en este proceso que estamos haciendo, que es una compresión, una variación en el volumen, esa variación de energía es el trabajo. Y el trabajo entonces lo conocemos de la física clásica empírica, que es de W igual a menos P de B. Esta es la deducción entonces de la ecuación de trabajo, aplicando pues la estrategia o la técnica de la mecánica estadística. Hemos deducido la ecuación del trabajo clásica, empírica, ¿se recuerdan? Estas ecuaciones, bueno, las ecuaciones de la termodinámica clásica son ecuaciones empíricas. ¿Eso qué significa? Que se han deducido a partir de la observación. A partir de la observación significa que se han hecho experimentos, se ha medido la energía cuando cambia el volumen y la presión, o cuando cambiamos el volumen a través de la presión. Y de ahí se ha obtenido la ecuación. No se ha deducido analíticamente, o sea, matemáticamente. Esta es la deducción matemática. Esta es la deducción analítica. Por eso es que la mecánica estadística es la demostración o la teorización de la química, no solo de la termodinámica. Todo, porque esto mismo se puede hacer con la energía libre de Boltzmann, con la entropía y con otras propiedades aún que no sean termodinámicas. Y eso es lo que vamos a ir viendo a partir de hoy. Así que este es el gas ideal cuántico.
perfectamente pudiéramos calcular el trabajo de un sistema macroscópico a partir de datos cuánticos. ¿Cuáles son los datos cuánticos? El volumen de una partícula, la masa de una partícula y los estados de energía translacionales. ¿En dónde está? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Y lo hemos expandido a un sistema macroscópico. ¿Preguntas? Deben de aprendérselo, porque esta deducción, porque es la forma en que se hacen los cálculos con termodinámica estadística. Se parte, miren, de la energía translacional, del modelo cuántico de la partícula libre. Luego se contabiliza la energía total y para obtener esto, pues necesitamos calcular la derivada. De aquí podríamos calcular el CP también, el CP, ¿ve? CP cuántico. ¿Cómo se define el CP? El CP en termodinámica clásica. La parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Ah, exacto. A esta ecuación de energía total le sacamos la parcial con respecto a la temperatura a volumen constante y vamos a obtener la ecuación y vamos a llegar, mejor dicho, a obtener o a llegar a la ecuación clásica de CP. Y así podríamos ir obteniendo todas las ecuaciones de la termodinámica clásica. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En termodinámica clásica se ve como la ecuación para el coeficiente de Joule, ¿verdad? ¿Sí? Con este coeficiente multiplicado por la capacidad, por el negativo de la capacidad calorífica a volumen constante, ¿Sí? era igual a una parcial que era igual a la parcial de la energía con respecto al volumen. Por ejemplo, así la ecuación esta que dice la energía, la derivada parcial de energía total con respecto al volumen, se podría relacionar con esa ecuación. Sí, claro que sí. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Todas las ecuaciones, todas, las 720 parciales y las 2.1 por 10 a la 11 ecuaciones de termodinámica, todas se pueden calcular o se pueden deducir, derivar, esa es la palabra correcta, derivar. Nosotros cuando decimos deducir, en el mundo, allá en otra parte del mundo no nos entienden. Nosotros decimos deducir, pero se llama derivar. Es obtener una ecuación a partir de una deducción matemática. Una deducción matemática se llama derivación. Entonces, todas esas ecuaciones las podemos obtener con esta misma forma. Partir de la energía cuántica, analizando qué tipo de sistema cuántico es. En este caso, es el modelo de la partícula libre. La energía entonces de la partícula libre es la energía translacional. Entonces, con fijado ya entonces definido el sistema cuántico, procedemos entonces a obtener la ecuación. Las ecuaciones que querramos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, vamos a continuar con la transformada de Legendre. Legendre, esto es en inglés, el pronunciamiento en inglés, Legendre. Legendre fue un matemático que hizo estas cosas y son muy útiles en termodinámica estadística. Entonces, esto es para poder, es una de las maneras para ir obteniendo todas esas ecuaciones
a 2.1 por 10 a la 11 ecuaciones termodinámicas, una estrategia matemática, pero la más completa es la que sigue después de esto, que es en la próxima clase, que se llaman jacobianos. Entonces nos dice la transformada de Legendre que queremos obtener una ecuación cambiando las variables de una función, ¿verdad? Si tendríamos, por ejemplo, la función de energía, vamos a recordar las ecuaciones de Gibbs. En la ecuación de Gibbs, la energía de E es igual a menos TDS, creo. TDS, así es, Kike, esperar, TDS, y luego Menos PB. menos PdB. Ajá, menos PB. Y falta otro término. El término de los químicos. ¿Qué otro término falta aquí? Un término de new. Ay, me salió mal este new. New o nu por dn. ¿Cómo se llama este new? ¿Cómo se llama esta propiedad? New. No recuerdan en las ecuaciones de Gibbs. Estas son las ecuaciones de Gibbs completas. New es el potencial químico. ¿Y cómo se define el potencial químico? Como la parcial de la energía libre de Gibbs, no de otra, con respecto al número de moles del potencial químico. Esto es cuando cambia, las ecuaciones de Gibbs se completan cuando se incluye la variación en la cantidad de materia. Y esto es la variación en la cantidad de materia. Por eso es que escribimos que la energía libre, la energía interna, es una función de S, de B y de N, que son las variables de la ecuación de Gibbs completa, incluyendo el potencial químico. Entonces, podemos cambiar o transformar esta función, que sería esta ecuación, en otra ecuación o en otra función donde cambiemos una de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, cambiamos E y obtendremos la entalpía, o mejor dicho, la energía libre de Helmholtz. Este es uno de los ejemplos que vamos a hacer. Cambiar de E, de la función E de energía interna, a la energía libre de Helmholtz, de E a A, usando esta técnica matemática. A lo mejor esta es la mecánica es una técnica que se estudia en la mecánica, pero no en la de Newton, sino en las que hemos visto. Hemos visto un poquito, ¿verdad?, de qué trata la mecánica de Hamilton y la de Lagrange, ¿verdad? Entonces esta es una estrategia. Entonces veamos cómo funciona esto para ya no estar dándole vuelta a la cosa. Vamos a suponer, este es el teorema de Legendre, vamos a suponer que tenemos una función de n variables. Esto aplica para cualquier tipo de función, no solo las funciones termodinámicas.
sino que para cualquier tipo de función. Las funciones termodinámicas tienen 3 variables, pero aplica a más. A esa función le vamos a llamar f, y ojo que es f minúscula. F minúscula. Cuidadito aquí con cambiarles la simbología, porque entonces se van a equivocar. F minúscula es la función que vamos a cambiar. En este caso, de nuestro ejemplo, sería nuestra E, energía interna. O sea, esta es la F minúscula. ¿Ve? Y es una función de x1, x2 hasta xn. Y aquí también, ojo, estas variables tienen orden. Orden. Hay que respetar el orden. x1 va primero, luego x2 hasta xn. Hay que respetar el orden, porque si no respetamos el orden, nos sale mal la transformada. Entonces sabemos de cálculo que el diferencial total de nuestra función f minúscula es esto que está aquí, escrito en forma de una sumatoria. Esta ecuación es la misma que saquemos el diferencial total de f igual a la parcial de f con respecto a x por dx. Esta es la variación con respecto a la variable x, más, vamos con la siguiente, como aquí tenemos en x1, vamos a poner en x1, más la parcial de f con respecto a x2 por el diferencial de x2, más, etcétera, hasta llegar a la parcial con respecto a xn. Pues como esta es una suma infinita, pues entonces lo sustituimos o lo escribimos, mejor dicho, en términos de sumatoria hasta n. Y nos quedará de esta manera. La parcial de f con respecto a x sub i por el diferencial de x sub i. Ahora definimos las variables de esta manera. La variable conjugada y sub i se define como la parcial de f con respecto a x sub i igual a y sub i. Esto quiere decir que la parcial de f, si lo ponemos con números, esto se lo hago así para que lo entiendan mejor. La parcial de f con respecto a x sub 1 sería igual a y sub 1. A y sub 1. La parcial de f con respecto a x2 sería igual a y sub 2, etcétera. Así. Y definimos la nueva función, ahora es f mayúscula. Esa es la función a la cual queremos llegar. Partimos de la f minúscula a llegar a la f mayúscula, que es la función transformada. Pues esa se define como f igual a f minúscula menos x1 sub 1 por y sub 1. Esta se llama ecuación de transformación de Legendre. Estas dos ecuaciones hay que grabárselas en la memoria. Esta es la ecuación de transformación de Legendre y esta pues es la definición de la variable conjugada. Ahora vamos a hacer unos arreglos. Tomamos entonces el diferencial total de la función de transformación o de la función de Legendre. Tomando el diferencial total, nos quedará entonces diferencial de f mayúscula igual
al diferencial de f minúscula menos aquí aplicamos el diferencial de un producto, porque estas variables termodinámicas, ustedes ya saben que todo cambia, si cambiamos una, pues cambian todas están conectadas. Entonces, la de un producto nos quedará entonces el diferencial de un producto como la derivada de la primera por el diferencial de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Aquí lo tenemos. Y vamos a continuar simplificando esto. Entonces vamos a sustituir en la ecuación que habíamos planteado inicialmente esta derivada parcial. Entonces vamos a combinar estas dos. En lugar entonces de esta de f, aquí vamos a escribir esta ecuación que está aquí arriba. Obtenemos esta que está aquí. Y continuamos simplificando. Ahora simplificamos. Si notan, aquí hay un término x1 de y1. Y es la simplificación que se ha hecho. Se ha incluido el primer término de la sumatoria. Por eso es que esta sumatoria ahora inicia con 2. Con i igual 2. Con i igual 2. Entonces, quiere decir que hemos obtenido una nueva función que ahora es en las variables. Miren el orden. Y es 1, luego x2, x3 hasta xn, porque este empieza con 2, ¿ve? Con 2. Esta es la sumatoria. Este es lo que nos está dando aquí la sumatoria. Y el otro término es la variable y1. Hemos cambiado entonces las variables x1, x2 hasta xn a las variables y1, x2, x3 hasta la xn. O sea, ya hemos hecho la transformación en esta ecuación. Ahora veamos, apliquémoslo. Ahora apliquémoslo a una de las ecuaciones de Gibbs, al ejemplo que vamos a hacer. Vamos a transformar la ecuación de Gibbs de la energía interna, que es la primera ecuación de Gibbs, a la tercera ecuación de Gibbs, que es la ecuación de la energía libre de Helmholtz. Esta es una consecuencia, antes de hacer esa transformación, esta es una consecuencia de este teorema. Tomamos el diferencial total de nuestra función f mayúscula, el diferencial total, la parcial de f con respecto a y1 por y1, parcial de f con x2 con respecto de x2 por diferencial de x2, etc. Y al compararla con la ecuación de la ecuación en que se ha transformado, notamos que la parcial de la función f mayúscula con respecto a y1 es igual a x1. O en términos generales, la parcial de la función f con respecto a x sub i es igual a y sub i. Pero veamos cómo funciona. Cuando vemos el ejemplo, vamos a entender mejor esto.
Vamos a aplicar entonces estos resultados a transformar E de SBN, que es una función en x1, x2, xn, a otra función, que decía que es la energía libre de Helmholtz. Entonces empecemos. Entonces, aquí nos está recordando para qué sirve esto, ¿no? Con una ecuación termodinámica y con esta técnica de transformación de Legendre podemos obtener todas o cambiar, ir cambiando las variables, no solo una, sino que las demás también. Podemos cambiar primero la entropía, luego cambiar el volumen, luego cambiar n, y así ir obteniendo todo el resto de las ecuaciones termodinámicas. Entonces lo primero que hacemos es tomar el diferencial total de la función, es el de la energía interna en este caso. ¿Ya? Recordamos que estas derivadas parciales ya las reconocemos, La primera, la parcial de E respecto a S es T, la parcial de E respecto a B a S y N constante menos P, y la otra es el potencial químico. Pero esa es la ecuación de Gibbs, o sea, hubiéramos partido de una vez de la primera ecuación de Gibbs, para no darle tanta vuelta. O sea, de esta. T de S, eso me parece extraño, le pusimos menos en la anterior. T de S menos P de B, más nu de N. Esta es la ecuación en SBN, en las variables SBN. Entonces partimos de esta, sin hacer esto, que ya la conocemos. Y ¿qué tenemos? Vamos a obtener una función en las variables TBN. Vamos a cambiar de F minúscula a F mayúscula, pero esa F mayúscula va a estar en términos de T, B y N. Vamos a hacer la transformada. Y esa es la energía libre de Helmholtz. Entonces empezamos. ¿Cómo? Con la ecuación de transformación. Máster no sería la de la entalpía. TBN, déjame ver si aquí hice... No, es la de Helmholtz. En TBN, aquí está abajo, mira. Como es que lo de la entalpía es TdS más B por DdP y el potencial también, ¿verdad? El término de potencial. Por eso pensé que era la de la entalpía. Porque la de Helmholtz sigue igual con la entropía, con la presión también. Yo quiero ver, revisemos. Revisemos en las ecuaciones de Gibbs. Déjenme ver. O sea, ya en la solución, cuando dice sustituimos, sí ya aparece la de Helmholtz, pero arriba el TBN, sí creo que es la de la entropía, quizás solo en esa. No, pero en la de Helmholtz,
Bn. La de Helmholtz es función de T, B y N. Ah, es que toma las variables como las diferenciales, ¿verdad? ¿Cómo? No te- Que Va, toma. Sí, sí, no, yo entendí mal eso. va, no, pero está bien porque no va a ser que... Y es importante antes es sencillo, van a ver, son 3 pasos y ya, ¿verdad? Pero es importante que estén bien las ecuaciones porque si no, no se pueden confundir. Va, entonces les decía, tenemos nuestra ecuación de Gibbs, la volveré a escribir, de E, que es la ecuación en SBN, S de T menos P de B más nu de N. Y lo primero que escribimos, esto ya para mecanizar, la matemática una vez se le agarra la mecánica, que es el algoritmo, todos se hacen igual, por lo que es fácil la matemática. A veces uno no puede hacer algo en matemática porque no comprende el algoritmo, ¿verdad? La mecánica. Una vez encuentra uno la mecánica como es, todo se hace igual. Y la física, ¿por qué cuesta? Porque en la física hay que pensar. No todo se hace con la misma mecánica. Y en la química hay cosas que ni se hacen con la misma mecánica, sino que son casos especiales y hay que aprenderlos de memoria. Y por eso a algunos no les gusta la química porque dicen, uy, eso. No, hay que aprenderlo aparte, hay que grabárselo de memoria. Entonces, esta es la mecánica, ¿ve? Ecuación de transformación, F igual a F menos X1 Y1. Sustituimos las variables entonces, la F a la que queremos llegar, que es una función en T, B y N. La F minúscula es la función que queremos transformar. La que queremos transformar es esta, la primera de Gibbs, que es una función... Aquí le escribí mal yo. Cabal, eso le iba a decir de que que por eso T, aparecía. TS, TDS, TDS. Entonces la que queremos transformar. Y X1 y Y1, ¿quiénes son estos? Aquí está la clave. ¿Recuerdan? Vamos a ir a la anterior. ¿Quién es X sub 1? Vamos a la anterior. X sub 1 viene de aquí. Es la parcial con respecto a esta. Que vamos a ir hasta... Perdón, Y sub 1 es la clave. Y sub 1 ando buscando, no X sub 1. X sub 1 es más fácil de identificar. Y sub I, o sea, Y sub 1, es la parcial de la función que queremos transformar con respecto a X sub I. En este caso andamos buscando el 1. Andamos buscando Y sub 1. Entonces será la parcial de F con respecto a X sub 1. A X sub 1. ¿Mm? ¿Y quién es X sub 1? La primera variable de la función que vamos a transformar. ¿Ve? Por eso el orden importa. Porque si escribimos en un orden diferente, vamos a tener aquí un Y sub 1 diferente y nos va a salir mal. En nuestro ejemplo, X sub 1 es ¿qué variable? A ver, me están agarrando me están entendiendo. Si no me equivoco, ahí sí sería la entropía, entonces, pero Entropía, exacto. X sub 1 sería la entropía. ¿Y cuál sería entonces la parcial de F con respecto a la entropía? sería la temperatura. Menos T. Menos. No hay que olvidar los signos. Menos T.
¿Mm? No, es que Y, ese signo está mal. este es cierto, aquí lo escribimos mal, va, este Sí. positivo. Entonces es T, temperatura. Ahí entonces tenemos ya nuestro, ¿ve? Nuestro X1 es S y el Y1 es T, ¿va? Ese es el punto crítico en esa transformada. Identificar X1 y Y1. ¿Quién se identifica primero? Yo me fui con Y1, pero el primero que se identifica es X1, que será la primera variable de nuestra función que vamos a transformar. Y Y1 será la derivada de esa función con respecto a esa variable. ¿Mm? Y lo sacamos de la ecuación diferencial, de ahí. Entonces, una vez que obtenemos esto, sustituimos en lugar del E de SBN, escribimos la ecuación diferencial. ¿Mm? Perdón. No, se toma antes, aquí estoy viendo yo, ya me estoy adelantando el paso. Antes hay que tomar entonces el diferencial total de esta ecuación que hemos puesto ya las variables. Poner las variables, tomamos el diferencial total. Entonces, de F mayúscula será entonces igual a el diferencial de E, y aquí tenemos el diferencial de un producto, no olvidemos el signo, que es menos la derivada del primero por el diferencial del segundo, menos va a quedar por el signo negativo, la derivada del segundo por el primero. Entonces, una vez tenemos en forma diferencial la ecuación, ahora sí, vamos a sustituir nuestra función que queremos transformar. Aquí la tenemos. Sustituimos y simplificamos. Al simplificar se cancelan estos dos términos y nos quedará que df es igual a menos s de t menos p de b más nu de n. Y esa es nuestra función ahora en términos de b, t, b y n. T, b y n. Hemos cambiado entonces la variable s por la t. ¿Mm? Y esa función se conoce como la energía libre de Helmholtz. ¿Mm? Entonces, repito, partimos, aquí están los pasos, la mecánica para hacer las transformadas. Escribimos la función de transformación de Legendre, o la ecuación de transformación de Legendre, que es esta, F mayúscula igual a F minúscula menos X1 y S1. Ahora identificamos X1, que es la primera variable. Ojo que esto tenemos que ordenar antes. B y N, miren, B y N en la otra función F. Las tenemos ordenadas, las funciones F mayúscula y F minúscula, para hacer la transformación. Solo nos quedamos con la primera variable, que es la que vamos a transformar. Esa, y las otras dos se quedan igual y en el mismo orden. Entonces, una vez ordenadas estas dos funciones, la F mayúscula y la F minúscula, identificamos X1. Y X1 es la primera variable de la función F minúscula. Y S1 es la parcial de la función que vamos a transformar con respecto a X1, a esa variable que acabamos de identificar. ¿Mm? Que para nuestro ejemplo era T.
Una vez sustituimos entonces que hemos identificado las variables x1 y s1, solo sustituimos, tomamos el diferencial total y luego sustituimos nuestra función que queremos transformar. Simplificamos y ya tenemos la transformación. Con eso pueden transformar. Si quisiéramos seguir, o un ejemplo, o un problema nos dice, miren, haga la transformada, parta de E, que es en SBN, y obtenga la función, que no sabemos cuál es, E, H, N. Así. Como ven, tendríamos que hacer dos transformaciones. Primero transformar S a T y luego transformar de la ecuación que obtengamos, cambiar B por H. Y si fuera necesario cambiar aquí, que nos pidieran que cambiemos también esta N, la podemos cambiar. Pero una a la vez, esa es la estrategia. Esa es la estrategia. No se pueden hacer una transformación de Legendre con dos variables al mismo tiempo. No, debe ser una variable a la vez. Una variable a la vez. Esta es la clase de este día. Aquí termina. La próxima clase vamos a ver la otra técnica matemática que es para obtener derivadas parciales y ecuaciones termodinámicas, pero ahora sí, de una manera organizada de todos esos miles de millones de ecuaciones, que son los jacobianos. Por ahí les puse el capítulo 3. Aquí que también se lo envié para que lo tengan y lo vayan estudiando. Ahí están los problemas, ahí tiene el problema al final del capítulo y sobre esos problemas, pues ustedes ya saben, va a hacer el examen parcial de esto. Para que tengan una idea, jacobianos se aborda en una sesión. O sea que en la próxima clase, la próxima semana, terminaríamos este capítulo y en la siguiente semana estamos hablando tendríamos el parcial. Porque, como les digo, ya el tiempo está ajustado, ya no hay que dormirnos. Hoy tenemos 24, el 1 de diciembre terminamos este capítulo. El parcial sería, hoy sí que estamos bien topados con el tiempo, no había visto yo esto, había hecho un mal cálculo. Vamos a tener que usar para hacer el parcial las otras 2 horas. Tenemos lunes y martes. Las otras 2 horas. Porque si no, no salimos para el 11 de diciembre. Que las clases terminan y las vacaciones, las vacaciones
La pausa va a ser ahora. La pausa, porque el ciclo no termina el 11 de diciembre, sino que se pasa para el siguiente año. ¿Verdad? ¿Ustedes sabían eso? ¿Va? El ciclo termina, aquí tengo el calendario, las clases terminan el 11 de diciembre. Las últimas evaluaciones son la semana del 18 al 22 de enero del 2021. Y para la semana de el tiempo de semana de examen de suficiencia es del 25 al 29 de enero. Y cierre de registro en el sistema para digitar notas es el 5 de febrero. El 5 de febrero. Entonces, si tenemos clase en la próxima semana, el lunes, vamos a tener clase bueno, ustedes deciden. Si tenemos clase lunes y martes, para poder salir el 11 de diciembre. Pero si ustedes no quieren salir el 11, pues ni modo, nos vamos para enero. ¿Qué dicen? Yo digo que está bien, Master, si no tienen problemas los compañeros para recibir la clase el lunes y martes. ¿A qué hora sería el día lunes? Igual por mí está bien lunes y martes. Ajá, en las horas que tenemos programado, el lunes a las 10 y el martes también a las 10 y 5. El 11 terminan las clases, ¿verdad? Y estoy suponiendo yo, porque siempre ha sido así, perdón, el 11 terminan las clases. Estoy suponiendo así porque siempre ha sido así, que el 11 es viernes, o sea, el 12 es su última fecha. Ahí inician las vacaciones de Navidad, el 12. Pero, para que si tenemos clase lunes y martes, vamos a necesitar probablemente, o podría yo hacer una sola clase del capítulo 4, porque ese no es muy grande. Podríamos tener una sola clase del capítulo 4, así que nos faltarían 2 clases. Hacemos las 2 clases. Entonces, si hago así, una sola clase del último capítulo, entonces podríamos tener, pero necesitamos todavía, son 2 parciales, no nos quitamos. Vamos a tener entonces, tenemos que tener 2 clases seguidas, lunes y martes. ¿Para qué? Para hacer el parcial 3 el 8 de diciembre y el parcial 4 el viernes 11. Si ustedes quieren salir el 11, si no, dejamos el parcial último para en enero. El parcial último, ahí empiezan los cálculos ya con las funciones de partición. Ya ustedes en la guía 1, los que hicieron a conciencia los problemas, ya saben para qué sirve, ya reconocen las funciones de partición. Pero el capítulo 4 trata sobre eso, o sea, con los cálculos termodinámicos usando las funciones de partición. O sea, ahí empieza lo bueno. Pero
pero solo vamos a ver ese capítulo, porque los demás capítulos el tiempo no alcanza y además se necesita un curso de geometría molecular para poder seguir al capítulo 5. Yo siempre lo he dicho eso, que tenemos esa deficiencia en los programas de inorgánica, que ahí se estudia geometría molecular y entonces eso nos detiene. Entonces repito, tendríamos clases lunes y martes si ustedes aceptan y de ahí terminamos con todas las clases, con los 4 capítulos y parciales 8 y 11 de diciembre. 8 el parcial 3 y 11 el parcial 4. ¿Qué dicen? No sé, más, mire, lo que podemos hacer es que ahí en el grupo de WhatsApp nos podemos poner de acuerdo y ya después le informo yo a usted qué decisión tomamos. No sé si les parece a los demás y no sé si le parece a usted también. Sí, de acuerdo. ¿Y Quique no está en el grupo ahí? ¿No lo tienen o sí lo tienen en el grupo? No, él no está, o no sé si alguien lo habrá agregado. No, pero ahí me avisa un pan ahí. Pero vos podés, Quique. Podría. Sí. Va, entonces, y si no, pues yo te aviso lo que acuerden. Va, entonces está bien, chivo. Ah, perfecto. Nos vemos entonces, pero la clase de lunes, pero tendrían que avisarme hoy. Sí, ahora Hoy, mismo. hoy, hoy o mañana, para así yo preparar la clase de lunes. Va, Ujú. perfecto, Marta. Ahora nos ponemos de acuerdo y le avisamos a usted. Ahora mismo. Va, entonces ahí estamos, pues. Va. Si no hay más Igual. preguntas, voy a dejar de grabar.